a todas. Me hubiera gustado estar en la asamblea hace un par de sábados, pero el cuerpo me pedía un minuto de relax y de meditación y descubrí que hay otra vida aparte de estas cosas que uno hace. Pero bueno, no. Me pregunto todos los días, a medida que van pasando las jornadas y vamos hablando en uno y en otro lugar, ahora vengo de un lugar, después iré a otro, ¿cómo hacer para que las palabras no se trituren? ¿Cómo hacer para no caer en una suerte de terrible repetición? ¿Y cómo volver a encontrar una y otra vez aquellas palabras que tienen que ver con el espíritu que nos llevó a estar donde estamos, a esta experiencia asamblearia, a la posibilidad de dar una disputa como la que estamos dando en la ciudad de Buenos Aires y en el país, a sentirnos parte de este momento histórico? Recién venía de Tecnópolis, de un encuentro de estudiantes de comunicación de muchísimas provincias, varios miles de estudiantes, y la verdad que ahí sentía que las cosas vibran, ¿no? Siguen vibrando, sigue habiendo intensidades, sigue habiendo potencialidades que están pensando que es posible seguir construyendo, seguir generando las condiciones para que este extraordinario momento histórico no termine, no se agote, no se cierre, sino que siga dando una pelea clave para intentar, como venimos haciéndolo, intentar construir un país que sea un poco más justo, sabiendo de las contradicciones, las opacidades, los idas y vueltas. Pero cada vez que me preocupo, cada vez que me amargo, cada vez que el gusanillo de la desesperanza aparece, hago un viaje en el tiempo de mi propia memoria. Vuelvo hacia determinadas escenas, sentimientos, perspectivas, miradas. Retrocedo cuando no tengo ganas de perderme demasiado lejos en el tiempo, al 24 de mayo del 2003, y trato de imaginarme pensando la aventura de estos 10 años. Y confieso que no logro ni siquiera mirarme a mí mismo intuyendo lo extraordinario de lo que nos ha acontecido. El 24 de mayo del 2003, muchos de nosotros, con historias personales, con intervenciones en términos de reflexión ideológica, teórica, filosófica, política, con biografías previas atravesadas por la experiencia militante, por el sueño revolucionario, por el sueño político democrático, cualquiera de esos sueños decisivos para imaginar que una sociedad seguía en movimiento. Muchos de nosotros sentíamos que las cosas eran demasiado oscuras, que a la noche parecía seguirle más noche, y eso independientemente de las resistencias, las rupturas que aparecían sin dudas en el dispositivo económico, en la matriz brutal de 25 años de neoliberalismo, de consenso de Washington y de violencia social, política, lingüística, que tuvo su punto neurálgico de despliegue en nuestra sociedad con el terrorismo de Estado, y que también, y esto hay que decirlo, llegó a tocar muy profundamente la vida democrática, allí donde descubrimos que el sueño de una democracia transformando la vida de la sociedad después de la dictadura corría no solo el peligro futuro de ir desvaneciéndose, sino que la propia vida democrática del final de los 80 y de los 90 se convertía, como dice Horacio, en una frase me parece muy potente, en un pellejo vacío, en un lugar que ya no se correspondía con los sueños, con las aventuras de justicia, con la búsqueda de realización para este tiempo histórico de nuestros propios ideales, que ya no íbamos a ser ni testigos ni contemporáneos de un renacer, de un espíritu transformador, que muchas de nuestras ideas, de nuestras palabras, de nuestros sueños iban a ser parte de una escritura testimonial, que íbamos a dedicarnos a la historiografía de las ideas, a la arqueología de las ilusiones, a seguir recordando bajo forma erudita algunos y otros bajo la forma de la nostalgia aquello que ya no podíamos ser.
Digo esto porque una y otra vez sigo pensando lo mismo que comencé a pensar cuando escuché el discurso de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Hemos entrado en un tiempo que no imaginábamos, hemos entrado en una época del país y de la región que nunca hubiéramos esperado, con esta densidad, con esta potencia, con esta frescura, con este desafío, con esta condición maldita que ha despertado de nuevo el odio del poder por aquellos que pensaban que ya no estaban más en condiciones de disputar absolutamente nada. Como dice un amigo, pensaron que estábamos todos muertos y se encontraron con que regresamos, con que seguimos disputando, seguimos pensando, seguimos haciendo, seguimos soñando, seguimos discutiendo, seguimos criticando en el sentido más pleno. Criticar significa siempre ser capaz de tomar las ideas propias, de dar vuelta a esas certezas e interrogarlas una y otra vez. Nunca dejamos de hacerlo, y Carta Abierta, y se decía hace un rato muy bien, nunca dejó de preguntarse por lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero lo hizo con una condición que también hemos recuperado. Hay palabras que quizás quedaron en nuestro propio pasado, palabras venerables, palabras entrañables, palabras con las que queríamos decir mucho y a veces no decíamos nada, pero a veces palabras que sí significaron demasiado. Hace mucho tiempo, porque a veces uno tiende a pensar, sobre todo cuando se ubica el 24 de mayo del 2003, que hubo momentos de la historia que pertenecieron a otra galaxia, y que de repente eso que estaba en otro lugar, en otro planeta, fuera del tiempo, regresó para poner en disturbio el tiempo de la dominación. Y esa palabra era la palabra praxis. Recuerden, la mayoría de ustedes, por supuesto, digo la palabra praxis y es un viaje en el tiempo, una melancolía, un déjà vu, y están de vuelta instalados en los grandes debates políticos, intelectuales, y vuelve Althusser, y vuelve, qué sé yo, el que ustedes quieran, y la idea de revolución. Pero lo cierto es que lo que se había escindido profundamente después de una derrota, que no fue una derrota simplemente política, sino que tenía que ver con el orden de las derrotas que se meten en el corazón de las representaciones del mundo, lo que también había quedado de alguna manera profundamente escindido, vaciado, era la percepción, la comprensión de que las palabras hacen mundo, de que las palabras son capaces de conquistar la realidad y hacer algo en eso que llamamos mundo para transformarlo. Los últimos 20 años del siglo pasado fueron años de búsquedas, de interrogaciones, no fueron solo años oscuros, no solamente fue una década, la del 90, espantosa, lo fue en términos sociales, lo fue también probablemente en términos de pérdida de posibilidad de imaginar que otra realidad podía ser posible, pero también hay que decirlo, para muchos de nosotros esos años significaron la posibilidad de volver a leer, volver a discutirnos, pero sentimos que se producía una distancia entre lo que volvíamos a discutir, en lo que volvíamos a pensar, en lo que volvíamos a abrir de nuestros corpus teóricos, biográficos, de ideas, y la posibilidad de establecer un puente de ida y vuelta entre ese mundo encerrado en nuestras bibliotecas y en nuestras pasiones intelectuales, y esa realidad que seguía demandándonos porque seguía siendo salvajemente injusta, salvajemente desigual, salvajemente violenta, pero sentíamos que se nos había ido, se nos había sustraído, se nos había escapado, que ya no podíamos intervenir en nuestras discusiones, ser protectores de un canon memorable de lo mejor de las tradiciones intelectuales emancipatorias, y seguíamos creando revistas, algunos escribiendo libros, enseñando en las universidades, participando otros en movimientos de resistencia, movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, pero con la percepción de que un tsunami histórico nos había inundado y queríamos buscar cómo encontramos la posibilidad de un poco de oxígeno para seguir rescatando historias, memorias, biografías, para sentir que la historia no se había clausurado, que no era cierto aquello de una historia agotada, de una historia terminada porque había ganado de una vez y para siempre el poder. Mirábamos pesimistamente el mundo, cuando la lógica del pesimismo, como dirían algunos viejos conocidos, es la única posible
para no permanecer indiferente ante la injusticia del mundo. Hay momentos en que el pesimismo es indispensable. El pesimismo es la llave que te permite mantener el espíritu de la crítica de una realidad brutal que si no te devora, si seguís pensando que vas a favor de la corriente. Porque muchos en los 80 y en los 90 creyeron que ahora iban a favor de la corriente democrática, del progreso en el desarrollo de las sociedades, que se había acabado el tiempo de las tensiones, las contradicciones, la revolución, y que por lo tanto entrábamos en la paz de la vida democrática. Y se acomodaron perfectamente a ese ir a favor de la corriente. Y algunos pocos resistieron intelectualmente contra esa idea del tiempo, del espíritu de la época. Somos hijos del espíritu de la época. No podemos huir al espíritu de la época. Lo que podemos es discutirlo, ponerlo en cuestión. A veces convertirnos en custodios de saberes amenazados. Durante un tiempo fuimos custodios de saberes amenazados. Esperábamos una oportunidad sin siquiera esperarla. Porque la mejor oportunidad es la que acontece allí donde ya no esperábamos que fuera posible esa oportunidad. Ahí es donde surge el enigma de la historia, ahí es donde surge lo novedoso de la vida real, de la complejidad de la trama que nos constituye como seres humanos. Que a veces lo que acontece no estaba previamente en nuestra ilusión de que pudiera suceder. Y cuando sucede, nuestra mirada del mundo, de repente, casi como si no lo hubiéramos siquiera imaginado, mira el mundo de otra manera. Porque yo creo que a partir del 25 de mayo del 2003 comenzamos a ver nuestra propia interioridad y el mundo. Cuando digo mundo, digo esta realidad que nos atraviesa, que nos rodea, que se llama Argentina, que se llama Sudamérica. Ese mundo comenzaba a tener otro rostro. Veíamos de otra manera el rostro del mundo, de la misma manera que comenzábamos a ver de otro modo el rostro de la historia, que de nuevo se abría una fisura, que de nuevo podíamos meternos en esa fisura, que de nuevo viejas palabras podían recuperarse bajo las condiciones de la época y no bajo la repetición dogmática, que podíamos recuperar libros leídos para leerlos de otra manera, pero manteniendo la fidelidad, que podíamos ser fieles a nuestras ilusiones, a nuestros sueños, a nuestros ideales, pero entendiendo también que nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestros ideales habían sido brutalmente tocados por la violencia de la historia. Entonces, me parece que estos años son años, y yo lo vivo así, con absoluta plenitud, son años de devolución, de reparación, de reconstrucción, que hacen posible que de nuevo lo que era del orden del sueño, del orden de la ilusión, del orden incluso de lo utópico, vuelva a encontrar el camino de la praxis, vuelva a encontrar nuevamente el lenguaje, la palabra, las ideas, la posibilidad de la plaza pública, de las multitudes, del sentido de la historia, de la invención del presente, que vuelve a redefinir el pasado y el futuro. Porque el único lugar que habitamos, el único que garantiza que la memoria no quede para siempre estallada, es el presente, cuando es capaz una y otra vez, no solo de custodiarla, sino de ponerla en juego contra los dispositivos de la dominación. Y nosotros estamos dando una disputa, que es la disputa por el presente, y que al mismo tiempo reinventa las condiciones del mañana, porque es la disputa contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la miseria, contra la explotación, en el sentido en que pensábamos hace mucho tiempo que podíamos seguir ilusionándonos con construir un mundo mejor, aunque sepamos, porque atravesamos la vida, porque nos atravesaron los dolores, que ese mundo mejor quizás sea inalcanzable, quizás quede demasiado lejos de todas las ilusiones posibles. Lo único que sabemos es que hoy hemos vuelto a recuperar la posibilidad de dar una batalla como no imaginábamos que podíamos dar. Nuestra responsabilidad, por nuestra experiencia histórica, por nuestra generación, por nuestros hijos, es no quedarse con la estupidez del desencanto porque sacamos un voto más o un voto menos. Tenemos que seguir pensando que este es un tiempo único, extraordinario, decisivo, que tenemos que defenderlo. Defenderlo significa salir todos los días a dar esta batalla, sintiendo que podremos tener contradicciones, podremos sentir en nuestra alma que hay cosas que nos cierran,
pero hay algo profundo que sí ha cerrado, que nosotros también, que teníamos el espíritu dañado, que teníamos el alma dañada, porque no nos creamos que fuimos bellas almas que flotaron por el mundo mientras las injusticias entragaban nuestros ideales. Nosotros también debemos, en nuestra acción, devolver con agradecimiento lo que este extraordinario tiempo argentino que inició Néstor Kirchner nos ofreció como oportunidad para seguir insistiendo en que podemos transformar la historia. Ese es nuestro lugar y hacia ahí tenemos que ir.